Buenos días a todos. Me vuelvo a presentar, soy la maestra en ciencias Elizabeth y hoy quiero hablarles un poquito de qué pasa cuando las plantas se enferman. Bueno, a lo mejor nosotros hemos visto plantas enfermas, pero realmente no sabemos que este es un proceso anormal que afecta la salud de la planta misma. Pero para empezar me gustaría definirles qué es enfermedad. Bueno, pues la enfermedad es el proceso mediante el cual las funciones vitales de un organismo se ven alteradas por una irritación continua de un agente causal primario o de un factor externo. ¿A qué nos referimos con un factor externo? Pues a las condiciones ambientales. A un agente causal, pues a un microorganismo. ¿Qué va a afectar? Pues el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo del organismo, lo cual pues va a tener un impacto directo sobre la salud de la planta. Y bueno, pues es aquí donde entra la fitopatología. La fitopatología es la ciencia que se encarga de estudiar las enfermedades de las plantas, sus causas y las interacciones entre estos. Es una ciencia multidisciplinaria donde se integra el conocimiento de la biología, agronómico, de la microbiología. Últimamente ha tomado mucha fuerza la biotecnología y desde siempre ha estado presente la genética. Pero también no debemos de perder de vista que tiene un impacto a nivel sociocultural. Y bueno, pues nuevamente, ¿qué nos enferman las plantas? Tenemos a los factores abióticos y los factores bióticos. Como factores abióticos hablamos de nuestros nutrientes, del clima, del estado del suelo, de la disponibilidad del agua. En nutrición nos podemos referir que le hace falta comer nitrógeno, por ejemplo, pues nuestras plantitas las vamos a empezar a ver amarillosas. Que el clima en una helada, pues ya se quemaron las hojas porque se congeló la planta. Que el estado del suelo está muy compacto, pues la planta no puede echar la raíz y no va a desarrollarse como naturalmente debería de hacer. Y la disponibilidad de agua, bueno, pues en este caso, ahorita estamos muy conscientes de que ha habido muchas inundaciones, pues esta alta cantidad de agua, pues va a afectar el desarrollo de nuestras plantas. Pero también tenemos los factores bióticos que son causados por un organismo en específico. ¿Qué enferma las plantas? Bueno, pues tenemos al grupo de insectos. Los insectos se van a alimentar principalmente de las hojas, algunos de la savia, algunos de la raíz, algunos les va a gustar el fruto y pues nos van a afectar y nos van a... Ay, llegó un mensaje, no sé. Ok, continúo. Entonces, los insectos pues pueden afectar y de esta manera, de una manera muy visible, la salud y el desarrollo de la planta. Nosotros, yo estoy seguro que todos hemos visto los famosos chapulincitos. Estos son una plaga importante ya que se alimentan de las hojitas y sobre todo también de cultivos, por ejemplo y pues se vuelven importantes porque merman la producción de productos agrícolas. Tenemos las mencionadas plantas parásitas. Estas no cubren todo su perfil de alimentación mediante los procesos fotosintéticos, por lo que requieren absorber los nutrientes de una planta más y pues se vuelven al final un problema. Estas son muy comunes, por ejemplo, en el árbol del durazno. También están los nemátodos, a lo mejor este ya es algo nuevo para nosotros. Son pequeños gusanitos que se albergan en la célula de la raíz y pues generan cambios en la morfología de la raíz, también cambian la función de la misma y absorben todos los nutrientes de la planta. Uno más común que estoy segura que todos hemos visto son los hongos fitopatógenos. Nosotros en algún momento hemos visto una naranja que se nos pone verdosa con un polvito así verdoso, pues ese es un hongo fitopatógeno que viene desde el cultivo, que viene desde la planta y llega hasta nuestra casa. Y las fresas, cuando las dejamos también, a la fresa se le pone un honguito, mohoso como grisáceo. Son las cosas que enferman al fruto y a la planta. También tenemos bacterias que se albergan dentro de la planta.
Las bacterias suelen ser benéficas, pero también hay bacterias patógenas. En este caso, yo puse el ejemplo de una bacteria que causa lo que nosotros denominaríamos como un tumor. Y también los virus logran infectar a las plantas. Los virus lo único que causan pues son malformaciones, pérdida de la producción del fruto, y el ejemplo característico es que las hojas se empiezan a ver como con un mosaico de colores, entre un color verde más claro, más amarilloso, y el verde natural de la hoja. Y bueno, ¿qué se requiere para que ocurra una enfermedad? Pues se requieren de tres factores fundamentales: una planta susceptible, un patógeno y un ambiente que favorezca estas condiciones de enfermedad. La planta susceptible, nos referimos a plantas que vienen de un proceso de estrés. Por ejemplo, lo que ya había mencionado, después de una helada, pues queda susceptible a la entrada de distintos microorganismos. Un patógeno que aproveche estas condiciones, entre dentro de la planta y tenga un factor de virulencia. El factor de virulencia nos va a activar los sistemas de defensa de la planta. Y finalmente, pues las condiciones específicas que estén favoreciendo el desarrollo de los patógenos. Todo esto ocurre en un tiempo límite, tanto mínimo de instalación como máximo para observar los primeros síntomas. Y Eli, bueno, discúlpame, un favor, igual te puedes acercar un poco más a tu micrófono para que se escuche mejor. sí, claro, ahí se escucha mejor. A ver, un poquito más. Sí, listo. A ver, ahí creo. Ok, esperemos que sí. Y bueno, pues continuando, ¿cómo se defienden las plantas? Bueno, las plantas también tienen sistemas de defensa. Esto lo vamos a identificar como si nosotros tuviéramos una casa a la cual vamos a querer proteger. Vamos a poner lo primero barreras físicas, pues vamos a poner una barda, vamos a poner rejillas, no sé, ¿no? En este caso, la planta va a poner lo que es la cutícula, va a engrosar sus paredes celulares, va a poner barreras físicas, como la estructura de los tricomas, son pequeñas espinitas que va generando la planta. Finalmente, también genera barreras químicas, entre ellas está la formación de taninos, terpenos y de resinas. Y bueno, a nivel celular se va a activar un sistema de respuesta a nivel local. Ese va a ser el que va a estar en el primer contacto con nuestro patógeno. Si este no llega a funcionar, bueno, pues van a funcionar a su vez otros sistemas de defensa, como la resistencia sistémica adquirida, que activa las defensas de tejidos alejados a la zona infectada, y la resistencia sistémica inducida, que esta es a través de la ayuda humana o la ayuda natural de organismos benéficos. Y bueno, nosotros, ¿qué hacemos cuando una planta se enferma? Pues recurrimos a los principios de manejo. El principio de exclusión y erradicación son meramente políticos y sociales, y la protección y la genética pues son las cosas que ya desarrollamos desde un laboratorio. La exclusión y la erradicación se refieren a las medidas legales: evitar la importación de productos vegetales, organismos y alimentos. Esto lo vemos muy común pues en la central de autobuses, en el aeropuerto, que no nos permiten llevar alimentos de un lado a otro. Y nos enojamos y todo, pero no entendemos que tiene una razón de ser: evitar la entrada de distintos patógenos que pueden perjudicar la producción de alimentos. Y la erradicación, pues se refiere a la eliminación inmediata del cultivo enfermo. Esta es una de las medidas más severas porque pues es una pérdida total de la producción de nuestro cultivo. Entonces, para evitar estas medidas, recurrimos a la elaboración de protección mediante medidas biológicas, físicas, químicas y genéticas. La genética, pues, es la generación de cultivos por organismos genéticamente modificados que resistan distintas enfermedades. Una cosa que debemos tener clara es que las plantas no son como nosotros. No es que le vamos a dar el antibiótico y en 2 días se va a mejorar. La planta, lo que va a pasar es que cuando le demos el antibiótico, lo único que va a hacer es tolerar la enfermedad, pero nunca va a erradicar el patógeno que ya ingresó en ella. Entonces recurrimos
al manejo, al manejo integrado de la plaga y al manejo integrado del cultivo. El manejo integrado de la plaga, pues nosotros nos preguntamos quién es el patógeno, de dónde viene, con quién llegó, y lo que vamos a hacer es establecer medidas. Ah, pues si llegó a través de un vector, que es el insecto, no sé, la cochinilla, pues vamos a ver con quién llega la cochinilla, en qué temporadas llega, vamos a tratar de limitar pues no sé, vamos a poner barreras físicas, vamos a poner algún competente natural, ¿no? Y en el caso del manejo integrado del cultivo, pues nos vamos a hacer la misma pregunta, pero nos vamos a poner a pensar en la planta. ¿Quién es la planta? ¿Quién es el cultivo? ¿Qué le gusta comer? ¿Qué clima le favorece? ¿Qué necesita para estar naturalmente fuerte? Y nosotros pues también vamos a establecer medidas químicas, biológicas y genéticas para fortalecer la planta en sí. Y bueno, pues la importancia de la fitopatología en México recae directamente sobre SENACICA, que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, quien se encarga en México de realizar el monitoreo de plagas y enfermedades. En los últimos reportes, pues indican la presencia de 49 especies de importancia cuarentenaria, es decir, que están perjudicando alimentos. No solo nos referimos a la producción agrícola, sino también a la pesquera y a la ganadera. Y pues entre ellos encontramos que los principales causantes de estas enfermedades pues son hongos, bacterias e insectos. Y bueno, pues porque es importante la fitopatología a nivel histórico del mundo. Las enfermedades fitopatógenas han causado gran impacto a nivel social, ¿no? En el caso de 1845 se establece Phytophthora infestans. Ahorita lo vamos a dejar como un hongo fitopatógeno que enferma la planta de la papa, que causa pues la pudrición seca del fruto y pues este producto no puede ser consumido por el humano. Esto generó la hambruna de la papa en Irlanda, lo que desencadenó en la muerte de miles de personas por hambre y pues la migración de estas poblaciones de gente. Entonces, pues aquí nos damos cuenta de que la fitopatología es importante porque de alguna manera puede salvar vidas. En este caso también tenemos el caso de Emileia bastatrix, que es un hongo que afecta el cultivo del café. Aquí el café pues no es producto principal para la alimentación, pero pues sí es una bebida de gustos para muchas personas. A los científicos nos gusta mucho tomar café, entonces no podríamos imaginar un mundo sin esta bebida, ¿verdad? Entonces, para el siglo XIX, pues la roya del café fue tan importante que desplazó la producción de este producto, se empezó a tomar más té y pues casi nos quedamos sin la plantita del café en el mundo. Posterior a esto, también surge la roya del trigo, que es causada por otro hongo fitopatógeno, pero en Estados Unidos decidieron crear una institución para desarrollar ciencia que proteja nuestros cultivos, principalmente de este tipo de enfermedades, y no tener el desabasto de alimentos. Y en México, por ejemplo, algo curioso, el huitlacoche, creo que todos hemos visto, conocido, a lo mejor sí lo hemos probado. Sabemos que es un hongo que afecta al cultivo del maíz, produce mermas en el mismo y pues afortunadamente nosotros nos adaptamos y no lo comemos, pero pues aún así se prefiere que el maíz esté saludable y que llegue a nuestra mesa en otra forma, ¿no? La tortilla nos gusta más, entonces preferimos que el maíz esté saludable. Actualmente se sabe que las semillas llegan con contaminación por distintas micotoxinas que está asociada a distintas enfermedades, principalmente el cáncer. La fitopatología también trata de evitar la contaminación de alimentos en toda la manera posible para que lleguen inocuos a nuestra mesa. Y bueno, pues la sanidad alimentaria también se interfiere con la propagación de otras enfermedades de organismos patógenos a humanos. Por ejemplo, a lo mejor no lo sabíamos, pero hay frutos como la papaya o como las fresas que pueden transmitir enfermedades a humanos.
Una de las más comunes pues es la salmonela y la Escherichia coli. Y bueno, pues la pérdida de alimentos en el mundo se abarca entre un 10 a un 25% de la producción en general que se pierde por enfermedades fitopatógenas. Y bueno, pues yo con esto quiero que hoy se lleven a su casita que la ciencia está detrás de todo lo que nos rodea y que las ciencias biológicas nos permiten salvar vidas y no solo hablando de las vidas humanas. Desde el lado de la fitopatología, pues tratamos de favorecer y de fortificar el desarrollo de las plantas que generan nuestros alimentos, que llegan a nuestra mesa y que pues favorecen nuestra salud alimentaria. Y bueno, pues para concluir, yo quiero recomendarles este pequeño documental que salió muy recientemente. Son las últimas palabras célebres de la doctora Jane Goodall. Y bueno, pues la reflexión principal es que es la historia de una niña de 10 años que nunca se imaginó lo que la ciencia le iba a aportar a su vida y desde sus pensamientos de niña de 10 años nunca dimensionó la leyenda en la que se iba a convertir por dedicarse a la ciencia. Y el segundo punto es que ella nos invita a reflexionar y nos recuerda que estamos interconectados y que necesitamos de la naturaleza, ya que los recursos no son infinitos. Entonces, pues los invito a ver este pequeño documental y pues con esto termino mi participación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth. ¿Nos quisieras, bueno, y más bien yo tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Todas las especies son susceptibles a los mismos patógenos? No, en realidad, pues los patógenos suelen ser muy selectivos. En algunos casos pueden ser más susceptibles a cierto tipo de patógenos y en algunos casos incluso pueden resistir la enfermedad. Estas son herramientas que nos dan de por qué este resiste a los virus y por qué este no. Entonces nosotros, basándonos en estas preguntas, podemos empezar a generar conocimiento para generar especies resistentes a ciertas enfermedades. En el caso de las bacterias, por ejemplo, o los virus, hablemos un poquito de los virus no tienen ningún mecanismo para perforar la planta, para ingresar a ella. Entonces es muy difícil, entre comillas, entrar a una planta. Necesita de que la planta esté susceptible por algún otro factor para lograr ingresar. Y no todas las plantas van a estar susceptibles. Entonces, en algunos casos, pues ahora sí que esto lo va a definir el patógeno. A dónde va a entrar, a quién va a infectar, y pues tiene que ver entre todo, pues con la biología del patógeno. Ok, pues muchísimas gracias. Si alguien tuviera una pregunta que quisiera hacerle ahorita a la doctora Elizabeth, actualmente estás cursando un doctorado, ¿no? Eres doctorante. Ujú, sí, claro. Estoy cursando el doctorado en ciencias en agricultura multifuncional para el desarrollo sostenible en la Universidad Autónoma de Chapingo. Ok, y antes de finalizar, ¿alguna recomendación que le quieras dar a los que se quieran acercar a la biología o a la fitosanidad? Bueno, pues la verdad es que yo quiero que se queden con la idea de que la ciencia está detrás de todo lo que consumimos, de todo lo que tocamos, de todo lo que creamos y pues el estar de este lado pues nos ayuda a reflexionar y nos ayuda a tener presente de que en nuestras manos está el actuar y en nuestras manos está la solución a muchos de los problemas que vivimos hoy actualmente, ¿no? Nosotros ahora desde nuestro posgrado, ahora que estoy cursando este doctorado, hacemos énfasis en la importancia de la sociedad para la toma de decisiones basadas en la ciencia. Entonces creo que si un día alguien se quiere acercar, la decisión de salvar al mundo literalmente sí puede caer en nuestras manos. Entonces yo quisiera que lo consideren, los invito a estar más activos en estas presentaciones y pues espero que les haya gustado la plática.